La grabación se iniciará pronto. Y Alexis. Pues por ser primera vez. Bueno, listo, ya. Ya Alexis está ahí. Ya podemos arrancar, Ruber, cuando quieras. ¿Qué pasó? Listo, muchachos. La idea de este cursito es abordar, pues, como desde cositas muy básicas y avanzar muy al ritmo de ustedes. Yo voy a ir hablando, pero en cualquier momento me pueden interrumpir, hacer preguntas, tomar el control, hacer los ejercicios, dar la clase a ustedes. No, mentiras, me pueden interrumpir y podemos ir interactuando. La idea es que sea, pues, como muy dinámico y sea más amigable para ustedes. ¿Listo? Listo. Listo. Listo, entonces, en este momento estoy en la hoja de cálculo de Excel, ¿sí o qué? Normalmente una hoja de cálculo de Excel, pues, se caracteriza porque tiene unas columnas, unas filas. Normalmente en la presentación normalita, las columnas se identifican con letras y las filas con números. Y dentro del libro de Excel, vemos aquí arriba unas pestañas que tienen una serie de opciones y vemos pues hojas de cálculo y podemos agregar hojas de cálculo, ¿sí o qué? Eso es como el manejo pues que, digamos, en el trabajo y en lo diario tenemos de Excel, ¿sí o qué? El elemento más básico de una hoja de cálculo es una celda. Y realmente Excel permite hacer demasiadas cosas, prácticamente que el límite es la creatividad del que está trabajando, ¿sí o qué? La idea es que para las tareas que normalmente se desarrollan a nivel empresarial, los temas en los que más vamos a trabajar inicialmente va a ser todo el tema de formulitas, ¿sí o qué? Y si de pronto tienen situaciones o algo que les haya pasado, podemos ejemplificar eso en un ejemplo acá en Excel y desarrollarlo para que, digamos, tengamos mayor comprensión, ¿cierto? Para comenzar a trabajar con fórmulas hay que tener muy en cuenta que una celda en la hoja de cálculo es como una coordenada. Aquí en esta partecita, en este cuadrito, aparece el nombre de la celda a la que se está haciendo referencia. Por ejemplo, está la celda F7. Porque es importante hacer como claridad de esos elementos tan básicos de la hoja de cálculo como una celda. Porque usted en una celda puede almacenar cualquier tipo de contenido, ¿cierto? Y cuando usted está utilizando fórmulas, normalmente hace referencias a esas celdas, y cuando hace referencia a esa celda, por ejemplo, acá digo que sea igual a esta celda que tiene este contenido, a nivel de fórmula, eso quedas con la coordenada de la celda. Por ejemplo, en esta celda H6 colocamos el contenido de la celda F9. ¿Han escuchado de pronto por ahí el tema de referencias relativas absolutas y mixtas? ¿Saben qué es eso? Pues las he escuchado, pero que las maneje puntualmente yo no. No, pero ¿sabes qué es? No, digamos que no. Listo. Alexis. No, Yo no. Tampoco, listo. para mí es nuevo. Pero se han escuchado que cuando están en el trabajo y van a desplazar, por ejemplo, una fórmula, les dicen, fije esa celda, fije el contenido. ¿Con qué fijan? Ah, sí, es así, con Ah, F4. con el signo pesos. Esa acción de fijar una celda, eso es lo que se conoce como referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Qué quiere decir eso? La tecla F4, cada vez que yo la presione, le coloca un signo de pesos tanto a la fila como a la columna la primera vez. ¿Sí o qué? Cuando yo le vuelvo a dar F4, le coloca solo, ¿a qué le colocó ahí? ¿A la fila o a la columna? A la fila. A la fila, porque es el numerito. Y los números identifican las filas. Y las letras, las columnas. ¿Sí o qué? Si le vuelvo a dar la tecla F4, ahí que está fijando. Ya la letra, y la letra serían las columnas. La letra sería la columna. ¿Y aquí qué está fijando? Ahí nada. Ahí no está fijando nada. Entonces, cuando está fijada las dos cosas, como en este caso, que tiene el signo de pesos en los dos, es una referencia absoluta. Que quiere decir que todo está fijo, todo el contenido de la celda está fijo. Cuando está fijo uno de los dos, no estoy viendo nada.
Sí, él lo Y mira. los otros sí. Sí, sino que, Alex, usted está conectado desde un computador, estás desde el celular. Desde el computador. Amor, mira que en la parte de arriba donde están como los muñequitos que dice 5, si ves arriba donde salimos, que sale la hora, Sí, sí. la parte superior, listo, párate ahí en los muñequitos, esto donde está el 5, y Duber te debe aparecer 2 veces, en uno dice Duber Mesa y abajo dice Duber Mesa presentando, párate donde dice Duber presentando y ahí te muestra. Duber presentando. Y ahora sí ves la base de Excel de la hoja, ¿o no? Ah, sí, lo que pasa es que yo no sé si es problema de mi internet y va como atrasado, entonces. Ah, tranqui. Igual le estamos grabando pues como el cursito para si después hay que volverlo a repetir, se puede escuchar de nuevo, listo. Listo. Listo, chicuelos. Entonces, cuando está fijo uno solo, entonces es mixta, ¿cierto? Y cuando no hay fijo ninguno es relativa. ¿Eso para qué sirve teóricamente? La teoría, pues no la tienen que saber de fondo, lo importante es que sepan qué se hace y con qué tecla se hace y cuál es el efecto que genera sobre una celda. Entonces, para fijar por datos de una fórmula, con la tecla F4. ¿Sí o qué? Cuando uno va a trabajar con fórmulas, así como en la clase en la que estábamos trabajando con Juan Diego, lo que uno debe hacer es llamar las fórmulas para poder procesar una información y generar un resultado. Para ustedes, ¿qué es una fórmula? No sé, una forma más fácil, pues no sé, voy a decirlo en mis palabras, una forma más fácil de traer la información. Pues no, para no hacerlo manual, pero no sé cómo explicarlo. Alexis, ¿qué piensa? Conjunto de datos que. Diga lo que piense, aquí se vale decir lo que Sí. sea porque es un espacio formativo. Hoy todo es válido. Pues digamos que. O sea, no. Es la forma que pues, el mismo programa Excel creó de tal forma que recopilando o uniendo ciertos datos me dan un resultado, pues digo yo, no sé. Eso va por ese lado. ¿Qué dice Fabi? Pues para mí es como una función matemática sencilla, la cual me permite traer información del mismo Excel y de otras bases externas para unificar información y hacer otros tipos de procesos. Listo. Parte de lo que dicen está muy orientado como a lo que es una función. No es solamente matemática, hay funciones lógicas, hay funciones de texto. Realmente una función en sí es simplemente un proceso de transformación que toma unos datos iniciales o argumentos, así se llaman argumentos, y genera un resultado, y el resultado va a depender de cómo la programación que se hizo de esa función dentro de Excel. Entonces, toda función por lo general te va a pedir unos datos iniciales y cuando la aplicas generas un resultado. ¿Sí o qué? Un resultado. Cuando uno va a llamar una función de Excel, hay varias maneras de llamarla. Una de las más comunes y más usadas es este atajo que hay acá en la barra de fórmulas, que es darle a f de x. Y él despliega como las funciones que tiene, y aquí están clasificadas por categoría, ¿cierto? Otra manera de llamar una función es desde la barra, perdón, desde la pestaña de fórmulas, que está ubicada acá en la parte superior. Y ahí las funciones están clasificadas también por las categorías. La manera que a mí me gusta porque es más práctica y que a medida que uno va cogiendo cancha se vuelve más fácil utilizarla, es llamándolas con el signo igual o con el signo más, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo Sí. funciona? Uno coloca el signo igual y empieza a escribir la función con la que va a trabajar. Por ejemplo, la función fecha. Cuando le da doble clic a la función se despliega y le muestra como cuáles son los argumentos que maneja la función. Argumentos son como esos elementos que le debo meter a la función
para que la función trabaje y me genere un resultado. Entonces, por ejemplo, esta función fecha, ¿cuántos argumentos tiene? 3. Tiene 3, el año, el mes y el día. Y el separador de argumentos en mi Excel es punto y coma. Siempre que estén trabajando en Excel, deben revisar cuál es la configuración que tienen del separador de argumentos, porque cuando uno está escribiendo la función, en algunos es coma, en algunos es punto y coma, en algunos es el PayPal, y eso se puede configurar, ¿sí o qué? En el mío es punto y coma. De los argumentos hay funciones que donde todos los argumentos son obligatorios como esta. Por ejemplo, en esta, el año, el mes y el día son argumentos obligatorios. Pero también hay funciones, como por ejemplo una que se utiliza mucho a nivel de oficina, que es el buscar B, que tiene 3 argumentos obligatorios, que son el valor buscado, la matriz en la que se va a buscar, el indicador de columnas, y tiene un último argumento que no es obligatorio, pero que dependiendo del valor que uno le ponga, es el resultado que obtiene. Por ejemplo, en esta función buscar B, ese último argumento que es ordenado puede tomar 2 valores, verdadero o falso. Cuando toma el valor de verdadero, entonces la búsqueda es una coincidencia aproximada. Y cuando toma el valor de falso, entonces es una coincidencia exacta. Después, cuando estemos trabajando como esta función, la cacharreamos como de las diferentes maneras que se puede utilizar para que la entendamos a fondo. Aquí es solo como para mencionar. Y también hay funciones, como por ejemplo esta, que es una función que no tiene argumentos. Es decir, no necesita nada, no necesita ningún insumo para generar el resultado. Y por ejemplo, es en particular, el resultado que genera cuando la utilizo es la fecha del día de hoy. ¿Sí o qué? Sí. Ahí vamos bien. Sí, señor. Sí, señor. Listo. A mí me gusta empezar el tema de funciones, empezando como con funciones que sean de fácil uso, pero que sean muy prácticas y que les puedan servir como en el día a día. Entonces, una función que me gusta trabajar mucho al inicio son las funciones que tienen que ver con fechas. Y son estas 4 funciones. Fecha, año, mes, día. ¿Las han utilizado, las saben manejar, han hecho ejercicios de pronto con esas funciones? La de fecha. Y algunos. Sí. Listo, les voy a explicar más o menos como la lógica, Sí. para que le cojan el tiro y van a ver que ejercicios como el que planteaba Juan Diego con la fecha de nacimiento, con estas funciones se puede trabajar. Obviamente hay veces vamos a necesitar más elementos como las funciones lógicas y las funciones de texto, pero la idea es irlas aprendiendo como de a poquito, irlas entendiendo bien y saber utilizarlas. ¿Sí o qué? Sí, señor. Ustedes saben las fechas en Excel desde cuándo empiezan. No. Yo no. No. Resulta que Excel interpreta las fechas como un número. Por eso es que siempre que uno, por ejemplo, llama a la función fecha y le da acá para ver como cuáles son los argumentos, él siempre habla de un código de fecha, de un número. O sea, Excel lee las fechas como un número, pero ese número no es cualquier número. Ese número arranca en el 0 y la fecha 0 en Excel, cuando le doy formato de fecha corta, por ejemplo el número 0, la fecha 0 para Excel es el 0 de enero de 1900. Cuando Con yo... razón. Y a medida que voy avanzando en el calendario, estos son fechas. Por ejemplo, esto es el 10 de enero de 1900. Pero si yo le coloco eso formato general, me da el número 10. O sea, siempre que vean una fecha en Excel, por debajo hay un numerito. Por ejemplo, del 10 de enero de 1900 está el número 10. ¿Y qué quiere decir eso? Que han pasado 10 días desde la fecha 0. ¿Quién me dice, por ejemplo, cuántos días han pasado desde la fecha 0 hasta hoy? ¿Quién lo hace ir rápidamente y me dice el valor?
Desde la fecha 0 hasta hoy. ¿Qué siglos o qué? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Cero en uno. Un minutico para eso. $44,013. 44.013. Sí. Listo. Vamos a ver si lo que Alexis dice es verdad. Para yo colocar la fecha de hoy, puedo utilizar la función hoy como veíamos ahorita, o hay un atajo de teclado que es control, coma. Ajá. Si yo escribo control, coma, él automáticamente coloca la fecha del día de hoy. Yo le coloco formato de fecha corta. Ajá. Y le pongo Perdón, general. le pongo formato general. Me da el número que dijo Alexis. Entonces, siempre que ustedes estén trabajando con fechas, Excel por debajo está trabajando con ese numerito. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo la fecha, por ejemplo, de hoy, y no sé, cojamos una fecha cualquiera, una fecha de pronto cuando, de esa recesión económica tan famosa, el 3 de mayo del 86, el día en que todo cambió, el día en que yo nací, ¿cierto? Pues acá, si yo, por ejemplo, cojo la fecha de hoy y le resto esta fecha, por eso es que yo puedo calcular la cantidad de días que hay entre dos fechas simplemente restando las dos fechas, porque internamente Excel está cogiendo este numerito y este numerito y está haciendo la resta. Entonces todas las fechas en Excel son entendidas como números. Me voy a adelantar un poquito con una función para mostrarles algo que es un error muy frecuente. Hay veces la gente cuando está trabajando con estas fechas utiliza funciones como por ejemplo derecha. Derecha sirve para sacar como caracteres de una celda contados a partir de la derecha. Entonces, por ejemplo, dicen quiero sacar el 20 del año 2020 y cogen este y le dicen que extraiga dos posiciones y les trae el número 13. ¿Por qué creen que les trae el número 13? Pregunta de examen. No sé. Ni idea. Vea, eso es porque internamente en la celda no está escrito esto. 1 de julio del 2020. Internamente está escrito esto. Entonces, cuando usted toma las dos posiciones de la derecha, lo que hay es el número 13. Por eso les decía que era un error muy frecuente y hay veces cuando la gente está haciendo algo, esto lo pone a pensar un rato porque dice, pero o sea, yo estoy viendo el 20, ¿por qué me está trayendo un 13? La función está mala. No es que esté mala, es que la interpretación que le estoy dando al dato es la que está mala. ¿Sí o qué? Sí. Listo. Entonces voy a coger estas dos fechitas acá para hacer ya un ejercicio para explicarles las funciones que vamos a ver el día de hoy. Acuérdense que cualquier cosita que quieran preguntar, algo que no vean, que no entiendan, me pueden ir diciendo, hacemos la pautita, socializamos. No nos podemos tomar un cafecito juntos porque estamos a distancia, pero sacamos el ratico y la analizamos. Listo. Y las voy a colocar en formato de fecha. Esta la voy a llamar la fecha inicial. Y esta la fecha final. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar varias fechas acá para que a partir de esas fechas empecemos a hacer la aplicación de las funciones año, mes y día, la función fecha y un truquito que también les traje para la clase de hoy. Entonces, voy a generar varias fechas que nos permitan trabajar. Para generar varias fechas, como tengo estas dos fechas, fecha inicial y final, puedo utilizar una función que se llama aleatorio entry, que me permite generar números entre dos números, un número inferior y uno superior.
Para el ejercicio de nosotros, el valor inferior va a ser la fecha inicial y el valor superior va a ser la fecha final. Hace que yo, después de utilizar la fórmula, lo que quiero es arrastrar la fórmula hacia abajo. Y es aquí cuando cobra sentido lo que les hablaba al inicio, lo de las referencias. Si yo me desplazo para replicar esa fórmula en las celdas de abajo, el movimiento que yo haga hacia abajo, el Excel también lo hace para las celdas donde está teniendo el contenido, porque las celdas no están fijas. Vean, por ejemplo, acá. Vean que ya se bajó otra celda, me paro en esta última, se bajó otra y así sucesivamente. Eso también es un error en las fórmulas que estoy utilizando y arrastro una fórmula. No fijo las celdas. Excel realiza de las celdas originales el mismo desplazamiento y me genera errores como este. Para mitigar esos errores, entonces utilizamos el concepto que estábamos viendo ahorita. Y es que me paro en la función en la que voy a trabajar y le doy F4 para este ejercicio que yo quiero. Tanto la fila como la columna de esa fecha inicial quede de la misma manera para la fecha final. Entonces simplemente le estoy dando F4. Voy a borrar este contenido de acá y voy a arrastrar. Voy a colocar primero el formatico de fecha corta para que quede en un formato pues que para nosotros visualmente sea una fecha. Y ahí está, ¿cierto? Y voy a empezar a arrastrar esta fórmula. Para generar un arrastre, vean que normalmente aparece una crucecita blanca cuando yo estoy parado en la hoja de cálculo. Cuando me paro en esta esquinita de acá, él cambia de forma a una cruz negrita, que es diferente a esta otra crucecita. Tengan mucho cuidado con esas cruces porque todas generan un resultado diferente. La crucecita negrita, el arrastre o autollenado de Excel. Es verdad que yo me muevo acá, voy a trabajar con poquito, voy a hacer con estas poquitas. ¿Cierto? Ya generé fechas para comenzar a trabajar. Cuando estén trabajando con funciones como esta, hay veces puede pasar esto, que ustedes por ejemplo están trabajando en otra celda y vean que los datos empiezan a cambiar. ¿Sí ven que cambia? Sí. Sí. ¿Quién me dice por qué pasa eso? Ay, me pucha. Pero no es porque la fórmula está entre aleatorio de una fecha a la otra, máximo a un año específico. Eso es por eso y porque cada vez que usted trabaja en otra cosa, Excel recalcula automáticamente las fórmulas. Y como la fórmula aleatorio genera un número aleatorio dentro de dos números, exacto, cada vez que yo actualice, él va a aplicar esa función. Entonces, para el ejercicio que vamos a trabajar, queremos que eso no cambie. Entonces, tenemos que borrarle a estos datos la fórmula. ¿Quién me dice cómo se borran las fórmulas de unos datos? ¿Cómo se borran? Copiar y pegar solamente datos, no. Eso. Todos saben hacer eso. Sí, copiar y pegar valores. Eso es muy frecuente en los trabajos, porque hay veces uno no quiere que queden las fórmulas, porque hay veces las fórmulas también vuelven muy pesados los libros de trabajo. Entonces lo que uno hace es lo que dijo Alexis, ¿cierto? Alexis fue el que lo dijo. Sí. Sí. Eso. Copia, control C, y para pegar valores le dan control A, V, se saca esta ventana y simplemente con las flechas se desplazan hasta valores. Esa es una opción. La otra es darle clic derecho y pegar como valores. Yo les voy a ir enseñando también como atajitos de teclado, porque cuando uno se acostumbra a trabajar con atajos de teclado, se vuelve más ágil en el PC y no tiene que usar tanto el mouse. Entonces, cuando vayan atajos de teclado, se los voy a ir mencionando para que si quieren los vayan anotando, porque si los practican bastante, cada vez lo van a hacer más rápido. Duda, yo tengo una pregunta, no sé si me estoy adelantando como un poco a lo que apenas estamos aprendiendo, pero o sea, siempre que vamos a trabajar con alguna información o con una base X en Excel, ¿es recomendable entonces en todos aplicarles el F4? No sé si me hice entender bien con la pregunta. Cuando usted va a fijar, depende de la necesidad. Hay ocasiones donde usted necesita que se fije todo el contenido de una celda y fija tanto la fila como la columna. Hay ocasiones donde usted quiere que la fórmula se desplace en todas direcciones, entonces usted no fija nada.
y van a ver que hay ejercicios donde es muy conveniente por agilidad fijar uno de los dos. Yo les voy a compartir un videito que yo monté a YouTube donde yo explico como la diferencia entre esas cositas. Entonces ahorita me acuerdan, para que vean la diferencia entre fijar uno, fijar los dos, no fijar ninguno. Súper, listo. Muchas gracias. Voy a colocar aquí de tareita para que nos acordemos ahorita. Listo. Entonces ya tenemos las fechas en la fórmula, ¿cierto? Ya la pegué como valores y quedó ahí. Entonces aquí sí podemos empezar ya a trabajar las fórmulas que les quería enseñar, que eran las funciones año, mes y día. Entonces aquí vamos a utilizar la de año, la de mes, la de día, y nos vamos a devolver y vamos a utilizar la de fecha. Y ahorita les enseño otro truquito. Listo. Entonces la función año, para llamarla, escribimos el signo igual, y como ya sabemos cómo se llama la función, la empezamos a escribir, y con la tecla tabulador le damos y ahí queda seleccionado. El único argumento que pide es un número de serie, que es la fecha a la que se le va a sacar el año. El resultado que me debe traer con esa función, ¿qué sería para este primer dato? ¿Cómo así? Me perdí. Sí, cuando yo le aplique la función año a esta fecha, ¿qué valor va a traer como resultado? Pues no sería el año, no sería la celda completa. ¿Y qué valor sería? Sería el primero, el 1989. Muy bien, entonces esa función devuelve el año de una fecha. Exacto. Esa es la definición de esa función. Cuando uno entiende bien cómo para qué sirven las funciones, después las empieza a combinar, las comienza a anidar, las utiliza con otras funciones. Recomendación siempre que empiecen a trabajar estos temas, empiecen desde lo más sencillito, a entender la lógica de la función. Cuando la entiendan, ahí sí el año de la fecha. Cuando ya entiendan bien la función, ahí sí las anidan, las suman, las restan y empiezan a hacer de todo con las funciones. Recomendación siempre, primero entender lo básico y el funcionamiento de cada una para luego utilizarla en combinaciones y demás. Hagamos lo mismo con la función mes. ¿Qué valor debería traer acá? ¿El mes? No. El 2, ¿cierto? El 02. El 2. ¿Por qué trae el 2 y no 0,2? Porque el resultado de la función mes es un número. Y los números en Excel, cuando están en formato número, no tienen ceros a la izquierda. A diferencia, por ejemplo, de la función texto, que devuelve un texto. Y si el texto que traigamos es, digamos, 0,2, sí conserva el 0 adelante porque es un texto. Ese tipo de cositas son muy importantes y van a ver que hay veces cuando uno está trabajando con los datos, eso marca una diferencia muy grande. Nada más el hecho de que sea texto o número marca diferencias grandes. Eso ya se le aplica como el formato al que uno lo necesite, ¿no? Sí, y hay funciones para hacer transformaciones de muchas cosas. Realmente las funciones en Excel son muchas. Yo tengo un conocimiento medio y yo no me las conozco todas. Eso realmente es muy amplio. Ahí la invitación siempre es a seguir cacharreando y buscar videos, referencias, ver, que básicamente hacer el ejercicio de estar consultando es lo que enriquece como el conocimiento que uno tiene de un tema. Entonces vean que ahí aprendimos el uso de estas tres funciones aplicadas a una fecha, ¿cierto? Y que si yo me quisiera devolver, es decir, quisiera llegar a este resultado partiendo de estos valores, la función que debo utilizar para eso es la función fecha. Porque la fecha me dice, tome un año, tome un mes y tome un día. Y el resultado que le voy a dar es una fecha que se reconozca en el formato de fechas de Excel. Entonces, hay veces vamos a tener estos datos y queremos esto, o tenemos esto y queremos hallar esto. ¿Cómo lo ven? Súper fácil. Súper fácil, bien. Muy bien. Pues tiene su lógica, pero sí, está bien, está fácil. Así muy es. Chévere. Todo es cuestión de práctica, yo ya veo. Sí. Cuando le voy a arrastrar, vea que se replica el resultado para las otras. Pongamos un gráfico de prueba. Cojamos, por ejemplo, el año es 1987, el mes del 7, el día 31, y cuando me devuelvo, vuelvo a la misma, ¿cierto?
Sí. Sí. Como decían ustedes, eso es lógico y eso es de práctica. Y la respuesta es sí. Realmente esto se aprende haciendo. Y mientras usted más haga, más aprende. Lo importante es conocer como la esencia y metérsele como a todos los problemas que uno tenga y buscarle solución con estos temas. Les voy a dar un club Duber, de esta función. Sí, dime. ¿tú nos podrías mandar ese ejemplo al correo? Sí, claro, este material, aparte de que está quedando grabado, les puedo compartir el archivo que quede como resultado. Ok. Yo se lo paso a la monitora y ya la monitora lo dice. De una, sí, señor. Listo, entonces vea, hay veces uno tiene una fecha y le dicen, calcule esa fecha más 5 años, por ejemplo. Es fecha más 5 años. O le dicen, vea, coja una fecha menos 2 meses. O coja una fecha más 30 días. ¿Cierto? Si a mí me dicen que le sume 5 años a eso, me están diciendo que calcule una fecha que sea el 10 de febrero de 1994, ¿cierto? ¿Cierto? Si yo le sumo 5 años a esta fecha, ¿qué me 94. da? 94, ¿cierto? Sí. Sí, el 94. ¿Cómo se haría esto utilizando solo estas fórmulas que tenemos acá? ¿Cómo podría yo llegar al 10 de febrero del 94? ¿Qué se les ocurre? Pues resulta que esa es una de las bondades o ventajas que tiene la función fecha. La función fecha no solamente sirve para que usted le coloque así como tan literal como están acá año, mes y día, sino que usted puede coger la función fecha. Nos están diciendo que se lo sumemos al año, ¿cierto? Entonces, al año le sumamos 5. Al mes no le sumo nada y al día no le sumo nada. Entonces, véanlo pues. Utilicé la misma función fecha, cogiendo el año, el mes y el Sí. día. Y me están diciendo que la fecha que está en amarillito más 5 años. Entonces cojo y en la partecita donde digito el argumento del año, es desde acá hasta el punto y coma, le coloco más 5. Cuando lo coloco positivo, él va a sumar, y cuando lo coloco negativo, él va a ir hacia abajo, o sea que lo va a restar. Si doy Enter, vean que el resultado es el 10 de febrero del 94. Entonces vean que hay Duber, cositas... Sí, yo por lógica, perdón, yo por lógica lo había pensado así, sino que yo decía, pues, ¿cómo le voy a poner el signo suma y le voy a simplemente a poner un valor? No, yo pensé que me iba a salir error. sí, cuando de pronto se les ocurra algo me dicen y lo ensayamos, porque a mí me gusta que probemos lo que tenemos en la cabeza, así nos equivoquemos, porque eso siempre genera una ganancia. Entonces cuando uno se equivoca se da cuenta que por ahí no era. Y hay veces le atina, hay veces a uno se le ocurre algo y ensaya y por ahí fue. No, pero así está muy Entonces, chévere, está fácil. Sí. ¿cierto? Sí, Lo sí. mismo para los meses. Por ejemplo, si la fecha amarillita, yo le quiero restar 2 meses, y yo le resto 2 meses, ¿en qué fecha quedo? Antes de que lo hagamos. 2 meses En Sí, a diciembre. esta fecha, el 10 de en febrero, diciembre. No, sí. ¿en cuánto? Estamos en el mes 2. Ahí está en el mes 2, o sea, febrero, que haría en diciembre, no. ¿Diciembre de qué año? Del 88. Del 88. Quedaría 10 de diciembre del 88. Vamos a hacerlo. Entonces sería fecha, perdón, sería, déjame que esto está un poquito lento, ahora sí. Sería fecha, el año lo dejo quieto porque no es lo que me están pidiendo modificar, y coma, y al mes el resto 2 meses, punto y coma, y el día lo dejo intacto, ¿cierto? Le doy Enter y el resultado es el que
el que ustedes dicen, 10 de diciembre del 88. Bueno, o sea que yo al dato, o mejor dicho, sí, al dato, por así decir, lo que necesite sumarle o restarle es al que le coloco el signo y los demás los dejo quietos. Los demás los deja quietos para este ejercicio que estamos planteando. Uh-huh. Ejercicios de fechas hay demasiados en internet. Después de que salgan de esto, la idea también es que empiecen a buscar, empiecen a ver videitos, empiecen a ver como ejercicios que normalmente le pasan a la gente, porque normalmente los videos que hay en YouTube son solución a problemas que a la gente le pasan en el día a día. Es hay veces cuando de pronto tengan una situación con una fecha o algún dato de Excel, una fuente bacana de información y que es muy ilustrativa, es buscarse un videito en YouTube que explique lo que uno quiere entender. Hay gente que se ha tomado el tiempo y ya ha pensado ese tipo de cosas, porque realmente muchas de las cosas y los problemas que soluciona Excel no son nuevos en la vida. Y hagamos este de acá. Si le sumamos 30 días a esta fecha, ¿qué fecha obtenemos? 30 días a esa, 30 días a 10, ¿qué? 40. Existe 40 de febrero. No. Y el O sea, 19. que sería, no, pero entonces ahí sería, 2019. no, al sumarle 30 cambia de mes. Al sumarle O sea, 30 que cambia de sería, mes, sí. entonces sería el, Sí. espéreme, Marzo. ¿qué? El 10 de marzo, no. No sé. Yo no sé, yo ¿Todos creo. están de acuerdo? Le vamos a sumar 30 días. ¿Será que da A ver, 10 de marzo? 10 a 20, no. Sí, son 30 días, sí. Febrero tiene 10 más una 20 Estás serían hablando de 30. días y el año es bisiesto. 28. ¿Qué? El año es bisiesto. Pucha, se me olvidó. Es que se me olvidó que Febrero, 28 este año, días. hablemos de este año que fue 29 días. Entonces no sería Vamos a ver, 10, entonces, sería 9. entonces sería. Pues yo creo. Póngale que es 8 o 9 de Vamos a marzo, ver. pero yo sé que cambia inmediatamente de mes. Vamos a hacerlo. Entonces sería fecha. No, qué tristeza con estas matemáticas. Al mes lo dejamos intacto. La futura Al contadora. día, le Chito. ¿Aló ahí? No le pegamos a nada. No le pegamos ni al perro. Bien. Solo le pegamos al mes, que era marzo. Entonces vean que estos son ejemplos prácticos y esto sirve para muchas cosas. Hay veces cuando uno está calculando fechas de nacimiento, hay veces cuando uno está calculando la edad de una persona. O sea, eso sirve para muchas No vi la fórmula. ¿Me puedes mostrar la fórmula, porfa? Sí, claro, la última. Sí, le sumaste al... El año tal cual. Ok, sí. El mes tal cual y al día le sumé 3. Entonces vea que sigue siendo la misma Es una cosa preciosa. pero ya tiene una arandelita adicional que es a cada uno le puede sumar y le puede sumar a todos al tiempo, digamos, no sé. Si yo quisiera calcular ya este inventado ahí con lo que tenemos ahí, y yo quisiera que al año le sumara los 5, que al mes Los 2 meses. le restara los 2 y que al día le sumara 30. ¿Quién me dice el resultado? Uy. No, allá no. Pero no, sí. Sí. A ver, ¿quién me lo dice? Sería 12 Ahí tienen de el pastel. diciembre de 1994. ¿Cuánto? 12 de diciembre de 1900. Vamos a ver. ¿Segura? Sí. Bueno, vámonos con esa. No. Ay, pues pucha. No le pegué sino al año. Ay, qué tristeza. Realmente era difícil hacer ese cálculo porque como vimos aquí cambia de mes, entonces cambia para otro y este cambia de año. Pues era difícil, la verdad. Sí, Pero para eso está Excel, para volvernos ese tipo de cálculos un poquito más fáciles y que hay veces cuando tenemos esas situaciones solucionarlas con la hoja de cálculo. Por eso es que la hoja de cálculo es tan potente. Y porque no solo eso, después de que yo te lo aplico a un dato,
lo que veíamos ahorita. Puedo arrastrar el resultado para que se replique a los otros datos. Y vean que acá habíamos fijado, esto responde parte de la pregunta que hacías ahorita. Ahorita cuando hacíamos aleatorio habíamos fijado esta fecha y esta fecha, ¿sí o qué? Pero vean que aquí para la necesidad no fijamos nada. ¿Y por qué no fijamos nada? Cada vez que la fórmula se desplace, vaya bajando los datos a los que les hace el cálculo. ¿Sí ven? Vean. Y ve acá. Entonces, eso de si fijo o no fijo siempre va a depender de la necesidad. Entonces hay que estar muy pendiente de qué necesito. Cuando uno entiende la necesidad, entonces empieza a mirar qué solución es la que satisface esa necesidad. Súper. ¿Cómo lo ven hasta ahí? No, súper. Muy, pues, eso. Esa era la palabra, demasiado interesante. Muchas cosas que practicar. Mañana llego media hora antes a practicar. Resulta que hay veces tenemos las fechas en esta forma, ¿sí o qué? Hay veces nos dicen, vea, exprésela de la siguiente manera. 1989, 02, 10. Yo creo que alguna vez han visto las fechas expresadas de esta manera, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hago para coger esta y volverla a esta? Cambiando ¿Cómo convertirla que están? Bueno, ¿quién quiere hablar? Fabi, cálmate. Sería en este caso convertir la que está en slash en la que está, o sea, la que no tiene slash. Sí, no, antes al contrario. Convertirla de esta forma a esta forma. Ah, pucha, no, sí. Yo le iría a copiar y pegar formato. No, yo te quería decir algo de eso. Yo lo hacía y de hecho hace poco me senté con Johan y lo hacemos es por medio de concatenar, porque de hecho yo la fórmula de la fecha no la utilizaba ni la conocía. Entonces con concatenar es el proceso más largo. Sí lo entiendo, pero se hace muy, muy largo. Demasiado. Realmente los dos procesos que yo conozco son muy parecidos en cuanto a longitud. El de concatenar es uno y hay otro que te voy a enseñar. Les voy a enseñar este. Resulta que si ustedes ven, este es el año, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántas está corrido contando desde acá, desde toda la derecha? ¿Cuántas posiciones está corrido? 2, no sé. 1, 2, 3 y 4. Si yo cogiera este número y quisiera llevarlo hasta donde está acá en este fecha, lo tengo que mover 4 posiciones. ¿Sí lo ven? Los 4 posiciones serían los números, los que están, digamos, antes del año. Sí. Sí, por ejemplo esto, vean, les voy a mostrar esto. Lo voy a mostrar acá. Yo que tengo el número 1989. Y para que llegue hasta donde está acá, tiene que moverse. Sí. Tiene que moverse 1, 2, 3, 4 posiciones. Y ahí queda donde debe quedar, ¿cierto? ¿Sí lo ven los tres? Sí. Entonces, matemáticamente, eso es simplemente coger el año y multiplicarlo por un 1 con la cantidad de ceros que lo quiero desplazar, o sea, por el 10.000. Lo quiero mover 4 posiciones, un 1 con 4 ceros. Y el resultado es este. ¿Sí lo ven? Sí. El mes, ¿cuántas posiciones está desplazado? Por ejemplo, el 02. 1, 2. 2. Entonces sí, cojo el mes, lo multiplico por un 1 con 2 ceros. Dalo ahí. ¿Tienen que dónde debía quedar? El día. ¿Cuánto está desplazado el día? 1. 1 solamente. No está desplazado, está en el puesto que debe quedar. Balón ahí. Ese 10 no se mueve, está quieto. Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Y les voy a mostrar algo maravilloso. Si usted suma esos 3 números,
¿Lo ven? ¿Qué es esa Sí. maravilla? Duber, pero a mí me quedó una duda. Y el ¿Por slide. qué? ¿Por qué? Les voy a Porque explicar eso. Acuérdense que la idea era que quedara sin el slide, compañero. sí, Tenías con sí, el no, slide no, esos, y lo querías llevar a este sin el slide. Pregunta de Nati. no, que yo preguntaba es, usted nos decía, ¿a cuántas posiciones está el día? Entonces, la pregunta mía fue por qué quedó siempre, pues, o sea, al resultado al final sí lo da, y sí nos muestra que queda 0,2, pero porque, o sea, siempre nos va a quedar así. Porque vea que aquí, vea, estas dos posiciones, estos dos ceros de acá, son las dos posiciones que siempre va a ocupar el día. El día va de 1 a 31 en los meses que más días tiene. Y van a ocupar estas dos posiciones. Sí. 0, 1, 0. Entonces yo lo tengo que desplazar 2 para que Mm. me respete el espacio de esas dos. Por eso es que este lo muevo 4. Respeta las 2 del día y respeta las 2 del mes. Ya, ya, ya. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque eso se cumple. Y les voy a mostrar lo siguiente. Porque cuando yo hago la suma de esto, vean que la operación lógica de la suma es 0 más 0 más 0, 0. 0 más 0 más 1 da 1. El 10 prácticamente, este valor aquí, ¿cuál es el máximo valor que va a tener el día? 31. O sea que esto nunca se va a pasar de 100 y nunca voy a llevar. ¿Se acuerdan que el máximo decía 12, entonces llevo una? Aquí no pasa eso, porque esto no supera 31, entonces siempre voy a sumar por debajo de los 100. Lo mismo con el mes. El mes nunca toma un valor superior a 12. Por eso es que esta suma se puede hacer. Igual. Hay veces uno también mezcla como cositas de matemáticas en ejercicios para sacar cosas como esta. ¿Cierto? Y vuelve la maravilla de Excel. Una vez que se hace una vez, no tiene que hacer el autollenado, y vean por ejemplo el papel. 18 de agosto del 2005. 2005 08. ¿Y eso? Por ejemplo, este. 28 de junio del 2014. 2014, 06. 28. ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí. Listo. Esa Entonces es una sería forma de el año desplazado. ¿Señor? Esa es una forma de hacerlo. Guay más. Sí. La otra es la que decía el compañero con concatenar. Pero para eso tenemos que saber funciones de tipo texto. Que si quieren este ejercicio, lo retomamos otra vez cuando las veamos y volvemos a calcular. Como eso nos queda grabado en el archivo que estamos trabajando. Volvemos y retomamos este ejercicio. Sí. Voy a colocar aquí clase 1. Y aquí las tareas. Listo, ¿cómo lo ven? Un chicharrón muy bueno. Bien. Listo, Póngale vamos a hacer arepa, algo entonces. bien bacano. Vamos a hacer algo bien bacano. Vamos a repasar. Y para ese repaso necesito un voluntario. Ay, Dios mío. Natalia Voluntario. acaba de cerrar sección. Vea, la idea de estos espacios es también que a escenarios como estos le pierdan el miedo. Cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones y le pone el pecho, así se equivoque, se va soltando hasta que ya después se le vuelve natural participar, así se equivoca. Entonces, realmente este tipo de ejercicios, a tomarlos con la mayor tranquilidad y vamos a hacerlo. Y es más, para que sea más dinámico y para que la responsabilidad no quede en uno solo, un voluntario por columna. Ay, qué pucha. Entonces, el voluntario 1 hace esta y hace esta. Perdón. Y hace esta. El voluntario 2 hace esta y hace esta. Y el voluntario 3. Y como no se vale repetir, realmente todos van a participar. Oh. Ok. Listo.
Bueno, Listo. voluntario 1. ¿Quién quiere arrancar? Voluntario 2, yo. Voluntario 1. Ay, yo cierro pues. Listo, ¿quién es el 1? Alex. Pero Listo, Alex, sí. pero me tiene que dar tiempo, ¿o cómo hago? Sí. Sí, claro, es que le damos el control. No, Aquí usted se le va puede compartir diciendo el cómo link. no. No, la idea es que lo veamos. Claro. Pero ¿qué necesitan? Pues que Alexis comparta, o sea, que lo haga Pero o necesito cómo. copiar. Sí, que O él sea, coja el necesito control primero hacerlo y... para compartirlo. Venga, yo les mando entonces esto como al correo, ¿ok? Ah, Sí, bueno, puede ser. también. O le O va espera que diciendo yo... a Uber. Eso le va diciendo también Para a mí más Uber qué fácil. Bueno, opciones. hagámoslo pues de esta vez así. Alexis, dime. Bueno, Y dígale que Vamos a ver, pero es que Alexis, necesito hacerlo ¿cómo está esto? para poder Hágale, necesito ir haciendo para poderle decir. de una, hágale, lo espero. Espera pues. Entonces, necesito, sería igual, año, Es igual, año. año, ¿Qué le doy? paréntesis, Paréntesis. selecciono la celda donde está la fecha Sí. y le doy cierro y le doy enter. Muy bien, muy bueno para instrucciones. Y una vez este. Listo. Entonces, igual, Sí. fecha, Esta. O escribo fecha. escriba fecha, abre paréntesis, selecciono la celda donde está el año solo. Ah, Tú tranqui, no te nervies, vas bien, vas bien. le sumaría No le los puedo 5 años, ayudar. Ah, bueno, ya. Le sumo los 5. Muy bien. pero necesitaría separar los otros dos datos de la fecha, el mes y el año, el mes y el día. Listo. Alexis dijo algo muy importante, pero resulta que para Excel, simplemente con que usted haga mención a las celdas, él va a calcular y cuando usted llene los datos, él va Ah, a Vea el arreglar el resultado. contenido. Ah, ¿Sí o qué? Te lo calculo. Entonces, así los datos no existan, usted puede generar las fórmulas y se utiliza mucho cuando están haciendo plantillas. Hay veces uno las plantillas las hace y las deja vacías. Ya luego empieza a llenar los datos y empieza a variar. Entonces, no es impedimento para hacer las ok. fórmulas tener los datos origen, porque igual la fórmula hace referencia, como decíamos al inicio, es que vea que todo lo que hemos hablado hoy se enlaza. Habíamos dicho, hace referencia a, a una celda y toma el contenido que haga ahí. Él realmente no está tomando el número 1989, él está tomando la celda B14. ¿Sí o qué? Ahorita que le pongamos el resultado, él lo cambia. Así es. Entonces, Listo. voluntario 2, ¿quién es? Yo. Muy Bueno, bien. ahí calculamos la fecha, sería. Listo, en la celda sería entonces igual. Sí, Seleccionaríamos la celda de la fecha. sí, No, perdón, venga. ¿Qué fue eso ahí? Devuélvete. sí. Es igual y el mes. Exacto. ¿Y qué pongo? La celda de fecha. Sí, ¿qué sigue?
Das enter, sería cerrar y dar enter. Listo. Pero eso no tiene, está con paréntesis, exacto. Está ahí, Bien, ¿no? Listo, muy bien, te toca también esto de acá. sería la de, ¿qué dice? Fecha menos 2 meses. Sí, señor. Entonces sería igual fecha Sí, selecciona la fecha de la celda de la fecha normal. esta. Espérate. Esperando. No, la fecha de la celda del mes. ¿Dónde está el mes 2? Me queda ahí el problema de mi PC. Esta. Menos 2. Punto y coma. Sería colocar. A eso no importa si va al día o si va al año, Duber. Ok. Listo. Vea pues. Primero. A medida que usted va ingresando los argumentos, él se va poniendo en negrita. ¿Sí ve? Aquí hay un error. Ah, ok. Se lo pide. El error es que usted cogió el mes y le restó los 2 meses de entrada. El primer argumento da que él se lo está pintando en negrita. El primer argumento es el año. ¿Y por Se qué? vale corregir. Entonces, ¿qué pongo? Pues sería el año, pero ¿por qué si se supone que debe restar son los meses? Porque la resta la haces cuando llegues al argumento del mes. Mira, el año está en negrita y el año no le voy a hacer nada. Punto y coma, y ahí sí estoy en el mes. Ah, ok. Sí, Entonces ya el mes, mira que se pintó acá más oscuro. sí, seguiría el mes y se le restan los 2. Es correcto. Y seguiría el día, ¿cierto? El día. Muy bien. Aquí demostramos otra cosa. Hay veces las cosas se ven hacer. O sea, cuando ustedes están aprendiendo, alguien les está explicando. Las cosas se ven lógicas. De hecho, ahorita lo decían. Se ve lógico. Pero cuando ya uno se enfrenta y uno lo hace, como ya le toca pensarlo y le toca analizarlo, entonces ahí ya no es tan lógico. Y las cosas se desordenan un poquito en la cabeza. Entonces, con la práctica, ese orden se va afinando y ya cada vez lo haces más rápido. Entonces, recomendación, hacer ejercicios, analizar, sin temor a equivocarse, y cuando ya se sientan muy seguros, ahí sí le empiezan a meter candela a eso y le haces más rápido. Tercer voluntario. Sigue la contadora. Ay, Dios mío. Y ya tengo los 3 datos, así que no puedo meter la pata. Bueno, a ver. Entonces ahí, más Más. día, día, que es lo que voy a ir allá, ¿cierto? Sí. Selecciono la fecha de la columna A14 Sí. y cierro y enter, pues. Muy bien. Y te toca también. Ay, Toca también este de acá. listo. Entonces ahí también, más enter, ¿qué? No, omitan, más. Vea que ella llama la función Eh, con el signo más en lugar del igual. También se puede llamar con el signo menos. no ¿Cierto? sabía del menos. Pero el efecto cuando utilizan el más y el menos es de tener mucho cuidado, porque adicional a llamar la función también está aplicando esa operación. Cuando coloca el más está Ya. colocando el menos está restando. El más por lo general no genera ningún efecto porque digamos, no altera, ¿cómo les digo? No altera, por ley de signos, no altera el resultado, por ejemplo, cuando se le aplica un número. Pero hay veces cuando uno las llama con el menos, debe tener mucho cuidado porque entonces está dando el inverso de ese dato. Pues como el signo, para que lo tengan muy en cuenta. La recomendación que yo les doy es, funciones, llámenlas con el igual. Listo. Entonces, igual, cogemos el año 1989, no la fecha, solo el año. Listo. ¿Así? Sí,
Ah, no, espéreme, Listo. no, me faltó pues la función que es fecha, lo que necesito ir a buscar. Ok. Es, ahora sí, voy y selecciono el año, Sí, punto y coma, sí. selecciono el mes, punto y coma, y al que le voy a sumar pues los días, es al día, valga la redundancia, entonces selecciono el 10 y le sumo y le pongo el signo más, le pongo 30. Cierro y enter. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tiene que salir bueno. Listo, así es. Entonces ya con esto prácticamente replicamos lo que vimos ahorita y lo único que queda faltando es simplemente Selecciono y jalar. arrastro. Ujú. Cuando están haciendo el arrastre hay dos maneras. Uno es pararse y que dejar clic sostenido y bajar. Si los datos son consecutivos a cada otro es simplemente cuando cambie la crucecita, Doble clic. doble clic. Una duda. En este también nos aplica ir como hasta el final de la fecha, no sé, seleccionar como las columnas, o bueno, las celdas puntualmente, y darle, ¿qué? Control J. Pues es para qué. Pues eso solo cuando es columnas. Es que control J lo que hace es generar un duplicado de lo que hay en la parte de arriba. Bien. Como esto, Ya. ahí dice control J. Ya. Que para algunos casos, como en fórmulas, el efecto es el mismo porque estás copiando la fórmula. Pero con ese hay que tener cuidado porque Bueno. básicamente es una réplica de lo que hay en sí. Al igual que No, control entonces B es una réplica de lo que hay al lado. Se lo estoy preguntando porque yo también cuando hago una fórmula, precisamente en uno de los archivos de allá me la enseñaron con control J. Entonces antes de meter la patica, mejor pregunto por si las moscas. Sí. Bueno, muchachos, la idea de estos espacios es prácticamente que avancemos en ese ritmo. Hay veces la propuesta va a ser un ejercicio, pero la idea es analizarlo como a detalle para ir muy rápido. Recomendación, vuelvan a hacerlo. La idea es que todo lo que vayamos haciendo lo vayan afianzando, ya que apenas fueron 4 formulitas, pero siempre hablamos cositas, hablamos de cómo se lee una fecha desde cero, cómo se fija, qué es una referencia relativa, qué es una absoluta, qué es una mixta, qué significa el numerito que hay por debajo de la fecha. Excel como tal no ve esto en este formato, sino que lo ve con un número de días contado a partir de ese cero. Y vimos pues cómo generar, por ejemplo, fechas aleatorias a partir de 2 fechas, que cuando dejamos la función aleatorio, ella cambia cada vez que se actualiza el libro, que se recomienda quitar la fórmula, copiando y pegando valores. Y ya hicimos el ejercicio aplicando cada una de las fechas. Entonces ahí ya damos por terminada esta primera clase. Súper. Gracias. Muy buena explicación. Compártesela a ella para que entonces nos la reenvíe Duer, porfa, que me interesaría tenerlo. Sí, Listo. le voy a compartir. Espérame, yo dejo acá un momentico. Y yo les iba a decir también que yo ahorita les mando el link, pues si alguno lo quiere descargar, tener en el celular, les mando el link de la clase, simplemente le dan, pues como para descargarla, pues él posiblemente les va a pedir como una autorización, como para que yo les dé el permiso, pero les dé como el permiso y ya, pero igual la pueden guardar, descargar en el Drive, porque pues como no tenemos, por ejemplo, un correo grupal en donde se los pueda pues como guardar en un Drive o algo, entonces mientras toca así. Y ¿qué más les iba a decir yo? Ya. Ah, no, Duber, a ti, muchas gracias por el espacio. A ti. Señor. ¿Será que ese videito me lo puedes pasar y lo subimos más bien a YouTube para que nos quede, para montarlo acá en este canal, en mi canal, para que digamos que no solamente nosotros podamos usarlo, sino que todo el que lo necesite lo pueda revisar? Sí, muy bueno. Sí, señor. Estos son los videitos que yo he subido relacionados como con esos temitas.
Son muy poquiticos, la verdad, y los subí hace rato ya. Eh, Les voy a compartir. Un poquitico, tuve, la verdad. perdón, una pregunta. Cierro entonces, pues dejo de grabar o... Sí, ya.